Gracias, hermano. Buenos días una vez más. Que Dios les bendiga a todos. Es una gran bendición poder estar aquí delante de ustedes y poder compartir la palabra de Dios, esperando que Dios en su gracia nos bendiga a través de la misma. Vamos a orar, oremos. Padre, gracias, Señor, por tus grandes bondades, tus grandes misericordias. Apelamos a tu santidad, a la sangre de Cristo, Señor, que nos permitas poder bien expresar tu palabra, Señor. Y una vez más, aquellos que no vemos aquí, usted sabe las causas, Señor, y los que han puesto en su corazón estar aquí, guárdeles, protéjales, permítales llegar en bien y que puedan así, Señor, ser partícipe de este servicio, oh Señor. A los que ya estamos, concéntrenos, permítanos enfocarnos en lo que usted quiere que aprendamos de usted, oh Señor. Reconociendo de que solo somos un instrumento en tus manos y que solo usted nos puede ayudar para tales fines, Señor. Señor, te pedimos, te invocamos, que te glorifiques conforme a tu voluntad en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, pueden sentarse, hermanas. Hemos tenido una lectura en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, y hemos visto a través de los diferentes mensajes anteriores cómo Dios en su gracia pudo crear la posibilidad de que cierta muerte trajese gloria a Dios. Entiendo que saben por dónde vamos. Desde el capítulo 11 vimos como Lázaro, después de 4 días, fue resucitado. Sus familiares estaban preocupados por esto, pero el Señor tenía todo bajo el control divino. Muchos creyeron al ver la resurrección de este hombre. Muchos creyeron por el testimonio de Jesús. Si no creían por su palabra, entonces debían de creer por sus hechos, porque hasta ahora, no sé si usted conoce a alguien que haya resucitado a otro. Eso solamente lo hace el Señor. La palabra de Dios nos enseña claramente, hermanos, que si creemos podremos ver la gloria de Dios, pero si no creemos será imposible ver la gloria de Dios. Y quiero en esta mañana compartir con ustedes, en esa misma línea de mensajes, la hora ha llegado, tercera parte. Texto que compartiremos desde los versos 31 hasta terminar el capítulo. La hora ha llegado, tercera parte. Si usted me acompaña en los primeros 3 versos, desde el verso 31 hasta el verso 33, vemos en esta enseñanza, Jesús claramente proclama su muerte. Dice el capítulo 12, verso 31 hasta el verso 33, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Con la muerte, crucifixión del Señor y la ascensión, el maligno iba a perder múltiple terreno de lo que él ya tenía. Y lo hemos hablado en otras ocasiones. Recuerde que anteriormente, o en la antigüedad, el maligno tenía la facilidad de presentarse delante de los hijos de Dios e injuriar ¿qué? A los hijos de Dios. Ese relajo se acabó, ya él no puede subir allá, porque tenemos un abogado. Segundo, recuerde que los muertos eran vistos en un lugar llamado Hades. Ese lugar tenía la facultad de tener 2 lugares, uno para los creyentes y uno para los quienes, para los no creyentes. Y la Biblia nos enseña en la historia del rico y Lázaro que se podían ver, unos en tormento y otros en bendición con Padre Abraham. Bueno, con la muerte y crucifixión y ascensión del Señor, Dios hace como un paseo o un cambio, los lleva hacia ¿dónde? Al paraíso, donde se llevó al ladrón de la cruz, ¿sí o sí?
¿Vamos bien? Entonces, recuerde que, según Apocalipsis capítulo 12, nos dice claramente allí que ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Y son múltiples las cuestiones que ya el maligno, por así decirlo, no tenía ya la mínima facultad de poder como trazar por ahí, hacer mal por ahí. Ejemplo, la muerte. Recuerde que el maligno, antes del Señor ascender, antes de ir a la cruz, la muerte, el maligno tenía como, pudiéramos decir, un relajo con eso. El Señor venció la muerte en la cruz. De ahí la Escritura, sorbides la muerte ¿en qué? En victoria. Quiere decir que el creyente, hermano, está en victoria, porque ahí me dice el texto, el Señor mismo dice que si Él fuere que levantado de la tierra, a todos atraería que a sí mismo, en sentido figurado y en sentido espiritual, todos los que han creído en Cristo, de igual manera, son levantados y llevados al Señor mediante la cruz. O sea, todos llevamos una cruz. Y si seguimos a Cristo, seremos levantados ¿con quién? Con Cristo. Y es hermoso saber de estas verdades. En el verso 31, la parte A, el Señor en tiempo presente dice, ahora es el juicio de este mundo. ¿De qué nos habla el Señor aquí en esta primera parte del verso 31? De que el espíritu de este mundo fue juzgado por la manera en que trató a Jesús en la cruz. La cruz no solo juzgó al mundo, sino que también derrotó a Satanás. El texto me sigue diciendo, ahora el príncipe de este mundo será echado ¿dónde? Fuera. Es hermoso saber esta verdad. La derrota del mundo y Satanás fue la victoria de Dios y la victoria del pueblo de Dios. Recuerde que el mundo se refiere aquí a toda esa cultura que se opone a lo de Dios. Recuerde que para el mundo es extraño que no corramos de la misma manera que ellos. Y gloria a Dios por eso. Podríamos también definir este mundo en el sentido en el que Jesús habló de él como cultura en oposición a Jesús. Repetimos, esta cultura tiene un líder y lo dice ahí, ahora el príncipe de este mundo, aludiendo a Satanás, el gran adversario de Dios. Según San Juan 14:30, 16:11 y segunda a los Corintios 4:4 y Efesios 2:2 y 6:12. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Satanás, el gran adversario, fue en cierto sentido echado fuera por lo que Jesús logró ¿dónde? En la cruz. Satanás fue echado fuera de cualquier autoridad legítima sobre el pueblo de Dios. Pero el juicio del mundo en Jesús, dirigido por el siniestro espíritu gobernante del orden presente, será anulado en una corte más alta. Ese mismo espíritu gobernante será desalojado. Fue debido a la desobediencia del hombre que fue expulsado por Dios del jardín del Edén por haberse sometido al príncipe de este mundo. Dios le dio a Adán y Eva un paraíso hermoso, se lo dio en sus manos. Adán entonces se lo cede al maligno, escuchando la voz del maligno. Y al dárselo al maligno, ¿qué pasa? Lo pierde ¿qué? Todo. Pero en Cristo Jesús volveremos a tener un paraíso, hermano. Créalo, lo dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Ahora, por la obediencia perfecta de Jesús en la cruz, el príncipe de este mundo será depuesto de su presente dominio. Colosenses 2, 14 y 15 vívidamente describe la derrota de Satanás en la cruz, diciendo allí, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos ¿dónde? En la cruz.
Permítame pasar al verso 32 donde dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿De qué nos habla el Señor aquí? Vemos el verbo levantar, aquí levantado. El verbo utilizado aquí, repito, es levantado, tiene un deliberado doble significado. Significa tanto una elevación literal como en ser levantado en una cruz. En ese sentido, Jesús prometió que cuando fuera levantado, o sea, elevado, exaltado en la cruz, Él nos atraería ¿a quiénes? A todos. Qué glorioso eso, que desde ya estamos sentados en los lugares que celestiales en Cristo Jesús. Levantado, un poco más acerca de esto. Dice, por lo tanto, aunque la referencia directa es a su elevación en la cruz, hay una subsujeción de ser elevado al trono. Fue la cruz la que se convertía en su trono y por la cual atraería a los hombres a Él como sus súbditos. ¿Fue levantado o no fue levantado en una cruz? Él dice, si fuera levantado, y eso aconteció. Aquí, sí, como a menudo tiene la fuerza de cuando no hay duda en la mente de Jesús de que sería que crucificado. Era consciente de su muerte, pero también era consciente de que al morir en la cruz a todos atraería hacia sí mismo. En ese sentido, somos guardados ¿en quién? En Cristo Jesús. Lo asegura la Escritura. Jesús sabía que el beneficio de su obra en la cruz iría mucho más allá de salvación y bendición para el pueblo judío. Él pensaba atraer a quienes, a los judíos nada más. El texto me dice a todos. Y si es a todos los que creen en Él. No importa que sean judíos, gentiles, griegos y en cuanto a quienes en Él crean. A todos atraeré. La cruz es el imán del cristianismo. Jesucristo atrae a los hombres, pero es principalmente por vía de ¿qué? De la cruz. Usted desmagnetiza al cristianismo como lo muestra toda la historia. Si usted descarta la muerte en la cruz por el pecado del mundo, lo que queda no es un imán, sino un poco de chatarra nada más. La cruz nos atrae como un imán. Recuerde la expresión que si alguno quiere ir en pos de Cristo, ¿qué debe hacer? Tomar su cruz y seguir. ¿Fue cómoda la cruz de Cristo llevarla? ¿Fue cómoda estar allí colgado, ser maltratada sus manos, sus pies, su cabeza? No lo fue. Pero ¿dónde está el Señor actualmente? Reinando en gloria, al lado del trono del Padre, gozando de bendiciones eternas e intercediendo por todos aquellos que llevan ¿qué? Su cruz. Entonces es una gloria llevar la cruz de Cristo. El domingo pasado estuvimos ausentes y según la información fue un culto muy glorioso, fue una bendición. Y paradójicamente, hablando con una hermana de mucha bendición allí, nos saludamos como 2 o 3 veces. Él en el inicio, en el final me tropezaba con ella y ella me expresaba algo personal. Y yo le decía, hermana, no se preocupe, es una bendición ser marcado por Jesús. Eso le trajo paz a esa señora. Se sonrió y dijo, gracias, hermano. No nos volvimos a ver más. Tal vez estamos orando uno por los otros. ¿Escuchó lo que yo acabo de decir? A veces estamos en alguna aflicción, en alguna enfermedad, en alguna situación difícil. Pero si Dios permite eso, hermano, es porque si Él tiene la llaga, Él también tiene la cura para ello. Y Dios se ha de glorificar de la manera que Él quiera, no de la que tú quieras. ¿Se entiende eso? Sigamos aquí entonces. Sigue diciendo, no hay exclusión de ninguna clase o criatura de la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Yo, si fuere levantado, a todos atraeré, ¿a dónde? Hacia mí. Y la historia de la iglesia prueba cuán cierto es esto. La congregación de los convertidos incluye a quienes, a príncipes, a mendigos, a mozos, grandes, pequeños, etc.
Y gloria a Dios por eso. Todo el que decida creer en Cristo Jesús es aceptado a través de la cruz de Cristo. En el verso 23, permítame pasar allí, habla y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Jesús no solo sabía que moriría, sino que también sabía que moriría ¿dónde? En una cruz. La muerte más vil y más vergonzosa para una persona en los tiempos judíos. Era una gran lección para que nadie lo olvidara. Para el que pasara por ahí, dijera, ni quisiera mirar y dijese, ese está pagando lo que debe. Ese tipo de muerte no es la normal y ese ha sido llevado a una cruz. Levantado de la tierra, Jesús conocía la dolorosa y humillante forma de su muerte, pero aún así obedeció a la voluntad ¿de quién? De Dios. Eso es muy importante, hermanos. Tristemente en este texto, muchos creyeron en Él de manera tímida. No lo confesaban, no daban testimonio de que Cristo era el Dios que vino a salvar a la humanidad. Y usted sabe lo que dice Romanos 10, 8 en adelante, que si confesares con tu boca que Jesús es ¿qué? El Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó ¿de dónde? De los muertos. ¿Qué pasa con ese efecto? Serás salvo. Muchos estudiosos, en esos que creyeron pero no lo confesaban, dicen, ¿cuántos cristianos son tan valientes y tan heroicos? ¿Por qué verlos tan tímidos a ellos? Pero el texto me enseña también que estos hombres prefirieron la gloria de los hombres que la gloria de ¿quién? De Dios. Entonces, en este camino, o servimos a Dios o servimos a los hombres. Usted elige. Se habla mucho de los cristianos ñoños. ¿Quiénes son esos? Bueno, yo voy caminando, el hermano tal me pasa por el lado, pero ¿qué pasa? Que el hermano me vio a distancia. Cuando ya estamos cerca, de una u otra forma, el hermano olvidó mi persona y se desvió hacia otro lugar. Ah, no, yo estoy pensando y llego a pensar, pero el hermano no me habló. ¿Y qué pasó? Es que yo estoy en pecado. O él es más santo y yo soy el profano. A mí me ha pasado innumerables veces, no sé a usted, que he visto a hermanos en la calle, de aquel lado, ¿no? Y lo veo y sigo caminando, etcétera. Y qué sé yo, me enfoco en otra cosa y se me pasa a saludarle. Pero no es culpa de mi orgullo, por así decirlo, el que no quise saludarlo porque el hermano no me cae mal. Fue que ignoré el momento, etcétera. Toma la idea de lo que quiero decir. Ejemplo, no, yo estuve enferma o enfermo y nadie me visitó. ¿Y a quién tú has visitado cuando los demás están enfermos? Cuestiónate. Hermanos, en este camino no es para que tú y yo miremos hacia debajo, hacia los hombres. Este camino es para que tú y yo amemos al Señor. Nuestro amor al Señor hará que yo ame a mi hermana. ¿Sabía eso? Pero cuando usted se enfoca en usted está mal también. Porque usted debe de buscar el bien del otro, no su propio bien. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos aquí entonces. Los versos 34 hasta el verso 36 vemos una gran interrogante de los líderes donde se preguntan, ¿vivirá el Mesías por siempre? Ellos entendían, los judíos, que Cristo estaba mal. ¿Por qué? Porque él acaba de decir, si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Y esto hablaba de qué muerte había de morir. Ellos decían, pero la Escritura dice que el Cristo permanece por siempre. Entonces, si este muere, no es el Cristo. Pero ellos habían ignorado la Escritura de lo que había dicho Isaías en el capítulo 53. ¿No sería llevado como oveja hacia el matadero? ¿Sería trasquilado como es trasquilada la oveja? Habían estudiado solo lo que querían, como el Pentateuco, los primeros 5 libros. Los demás parece que no valían la pena. Le faltaban como 22 o 24 libros más, mínimo. 39, que 30 y pico de libros más bien. Vamos a leer verso 34, verso 36. Dice, les respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley
que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Mire, están discutiendo con el Señor, con quien había dado la ley, con quien había dado todo el testimonio. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Están cuestionando ahí. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas hablaron Jesús y se fue y se ocultó entre ellos. Parece ser que a las personas se les habían enseñado solo los pasajes de la ley, el Antiguo Testamento, que hablaban del triunfo del Mesías. Y al parecer la mayoría ignoraba los pasajes que hablaban ¿de qué? De los sufrimientos. Si usted se fija, Isaías es el que más habla de los sufrimientos del Señor. Desde su concepción, nacimiento, ministerio y crucifixión. Habían ignorado al que más había escrito del Señor. Los hacía preguntarse si Jesús realmente era el Mesías al decir, ¿cómo pues? O más bien, ¿quién es este Hijo de Hombre? Pero no habían visto a los ciegos ser sanados de la vista, no habían visto a los cojos andar, a los paralíticos incorporarse, de igual forma a los muertos, y aún así cuestionaban a este Salvador. Bien lo dice el Señor ahí, que el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Hay muchos pasajes que hablan de la perpetuidad de su reino, claro está, como Isaías 9:7, Ezequiel 37:25, Daniel 7:14. Ellos probablemente confundían unos con otros esos pasajes y de ahí la confusión. El Mesías no puede morir, pues la Escritura decía que su trono, reino y reinado serían ¿qué? Eternos, y no lo son. El Hijo del Hombre, o antes de ahí, un comentarista nos dice, esta multitud que entusiastamente saludó a un conquistador político no quería considerar su muerte sacrificial, no encajaba con su idea de cómo debía ser un Mesías. Recuerden que el Señor vino a salvarles ¿de qué? De la condenación eterna del pecado. En el sentido espiritual, por ahí era que Cristo los podía ayudar, pero no había venido como ese gran Mesías y conquistador para salvarles del yugo que los romanos le tenían a ellos. A ellos les interesaba más que les permitiera ser un estado libre y quedar, por así decirlo, atados espiritualmente. ¿Cuántos hoy en día prefieren las cosas materiales que vivir para el Señor? Y lo digo en el sentido de creyentes. ¿O por qué la Biblia dice que la mies es mucha? Es igual con los obreros. ¿Usted cree que hay pocos obreros? ¿Qué usted cree? ¿Cuánto contamos aquí? ¿Y no somos pocos? Pero sigamos aquí, no hay problema. Ahora sí, el Hijo del Hombre, entre otros pasajes, muestra que el Hijo del Hombre era un título sugerente de Mesías, pero no tan definido en su significado y no tan idéntico con Mesías. En el verso 35 vemos que nos dice de San Juan 12, 35 dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas, ¿qué pasa con ese? No sabe a dónde va. Aquí Jesús les aseguró que solo estaría con ellos por mucho tiempo, poco tiempo,
Oye, lo tenían ahí. Y aún así, ¿qué pasó? La Biblia nos enseña que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio la potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. La luz de su ministerio terrenal estaba lamentablemente en ese contexto que extinguiéndose, iba a morir, iba a ir a la cruz, ya no iba a estar físicamente con ellos. Por algo en el capítulo 16 de este mismo libro les augura un consolador. Ya él no podría consolar en el sentido a los discípulos y a los demás que le seguían de manera física. Quiere decir que debemos creer en Jesús mientras la luz está aquí, porque no durará por siempre. El Espíritu de Dios no siempre luchará con el hombre. ¿Sabía eso? Génesis 6:3 lo dice y lo aclara. Desde el principio, Dios no contenderá para siempre con el hombre. Llegará un momento donde el hombre tendrá que sujetarse a Dios eternamente y para siempre. Y debemos responder su llamado mientras aún nos llegue. Pero ¿de cuántas formas y de cuántas maneras desobedecemos al llamado de Dios? ¿A cuántas cosas no nos llama el Señor? Usted las sabe, no hay que enumerarlas. Si usted sirve al Señor, sabe lo que el Señor demanda de usted a través de su palabra. El texto no habla de hijos de luz. Hijos de luz no es más que una expresión semítica. Hijos de, quiere decir, describe hombres y mujeres que poseen características de ello que se dice que es su padre. ¿Y quién es tu padre? El Dios de las luces. Si tú dices que Dios es tu padre, entonces tienes a quien rendirle cuentas. Es lo que me dice el texto. En nuestro idioma probablemente deberíamos decir hombres y mujeres de luz. ¿Somos eso? ¿Irradiamos luz? ¿Tenemos a Dios como nuestro Padre, como nuestro amo? ¿Él gobierna nuestras vidas? Juzgue usted. Aquí, hijos de luz también alude a una expresión como alguien quien vive en integridad. ¿Es usted una persona íntegra? Permítame pasar a los siguientes versos, verso 31 hasta el verso 41. En esta enseñanza vemos, Juan expresa o nos expresa la incredulidad a la luz de la profecía del Antiguo Testamento. Ya cuántos años, más de 300 años atrás, Isaías había profetizado cómo iban a recibir al Señor aquel pueblo judío. Verso 31 hasta el verso 41 nos dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Las señales, ¿cómo se habían hecho, hermanos? ¿Ellos por allá lejos o ellos viéndola todos? Delante de ellos, me dice la Escritura. Ellos vieron a un hombre que duró más de 18 años mínimo, esperar que un ángel vaya a un estanque y si lograba llegar de primero y se enjugaba su vista, podía recibirla. Y el Señor le facilitó a este hombre la vista de una manera excepcional. Me llama la atención que muchas veces el Señor le preguntaba, ¿qué quieres que haga? La persona era ciega, estaba mal de la vista, ¿no? Es difícil eso, ¿no? Y estos le contestaban, Señor, ¿por qué lo preguntas? Dios nos pregunta qué quiere hacer en nuestras vidas. ¿Le decimos nosotros lo que Él quiere que haga en nuestras vidas o hacemos lo que nosotros queremos con nuestras vidas? ¿Nos ha preguntado eso también? Seguimos aquí, no se preocupe. No sé si todavía tengo como
el tipo de mensaje de Vallaguana que no fue muy suave con ellos, ¿no? Pero seguimos aquí, ¿no? El texto nos enseña, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. A lo largo del Evangelio, Juan nos muestra muchas señales que Jesús hizo que deberían llevarnos a creer en él. Juan 2:11, 4:54, 6:14. Las bodas de Caná fue algo glorioso y otros milagros más. Aquel que le llamaban el endemoniado Gadareno. ¿Qué pasó con este hombre? ¿Podían los hombres con él? ¿Cómo era que tenía que estar este hombre para poder estar delante de la gente? Encadenado. ¿Y dónde dormía? En una cama tranquilo con sus familiares. ¿Visitaba qué? Los sepulcros, hermanos. Sin embargo, el texto me enseña, muchos no creyeron en él. Y para colmo, otros que creyeron, pero no lo confesaban. Vamos a explicar eso. Y tengamos cuidado con eso, hermano. Jamás nos avergoncemos de servir al Señor. No hay nada más que me llene de placer. Es cuando en la comunidad allí de donde venimos, alguien me salude en una multitud. En un mercado, no un lugar, una tienda, y diga, ¿cómo está el hermano Porte? Y yo le responda, Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, hermano. Amén. Toma la idea, el asunto. A veces tememos saludarnos con la bendición. ¿Por qué? Porque en la iglesia nada más es que nos podemos saludar con tanto amor y con tanta bendición espiritualmente. Usando dos citas de Isaías 53:1 y 6, 9 y 10, Juan explicó que esto fue profetizado. Después de siglos de historia cristiana, durante la cual la iglesia ha sido casi exclusivamente gentil, hemos llegado a aceptar que es bastante normal que haya muy pocos judíos en ella. Pero esta no era la manera que parecía para los hombres del Nuevo Testamento. Paradójico, en el ministerio de Jesús, en aquel momento, eran más los gentiles que mostraban una fe abierta al Señor que los mismos judíos. ¿Usted no nota leyendo la Escritura eso? En una ocasión una mujer le pide al Señor que sane a un pariente y el Señor le dice que no es el momento para ello, porque él había venido a la casa de Israel. Y la señora dice, sí, pero aún los perrillos comen de la mesa de su Señor. Bueno, eso devolvió al Señor, mujer. Cuánta fe, no había visto tanta fe en alguien gentil. Recuerde que los judíos se creían, primero, que los pactos eran solo de ellos. Las promesas, la salvación, el reino, Cristo mismo no podía ser de nadie. Y desde la antigüedad, pecadores reconocieron la obra portentosa de Dios y creían en eso y Dios los salvaba. Porque recuerde, hermano, que Dios es siempre quien ha salvado al hombre. La ley no salvaba a nadie. La ley te decía a ti lo que debías hacer y también cuando hacías algo mal, cuando lo hacías, un reflejo de lo que debías de vivir. Pero mirando a Cristo era que se salvaban las personas y mirando a Cristo es que se salvan hoy las personas. En el verso 38 vemos, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Al citar Isaías 53:1, Juan hace énfasis en que si alguien cree es porque Dios le ha revelado a ellos su verdad y a sí mismo. Jesús se había revelado a ellos a través de muchas señales y a través de su enseñanza.
Verso 39 nos dice, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías que cegó los ojos de ellos y endureció sus corazones para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿De quién habla la Escritura ahí? De Cristo. Al citar Isaías 6, 9 y 10, Juan hace énfasis que la incredulidad se debía a que Dios actuaba en juicio sobre los que se negaban a creer su verdad y volverse a Dios. Dios los fortalecía en su decisión, ya fuera por Jesús o en su contra. A la luz de este principio no podían creer. ¿Por qué no podían creer? No, porque ellos habían decidido endurecer su corazón. Hermanos, si nadie que endurezca su corazón, el Espíritu Santo lo puede estar ahí ya desbaratando, ¿no? Lo puede estar convenciendo, próximo a entrar en ese corazón. Pero si usted lo endurece, jamás el Espíritu Santo entrará a la fuerza. ¿Sabía eso? Algo paradójico, ¿no? En ese camino, para los que servimos, no es obligado servir. En este camino, para los que no sirven a Cristo, tampoco es obligado servir. Esto se hace por amor, de corazón puro, sin fingimiento. Es lo que me enseña la Escritura, ¿no? No podían creer como lo describe Isaías. Ninguno de ellos estaba destinado a ser incapaz de creer. O sea, tenían la capacidad de creer, no es que eran incapaces. El asunto es, o más bien se deja claro en el verso 42, que algunos en realidad sí creyeron, pero la predicción del Antiguo Testamento tenía que ser cumplida, y así lo fue en aquellos que de hecho no creyeron. Él no se refiere a que la ceguera toma lugar sin la voluntad o en contra de la voluntad de las personas. Así, con la dureza de sus corazones, estos hombres escogieron ¿qué? El mal. Fue su propia elección, su propia culpa. En el verso 41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Como se registra la profecía en Isaías 6, el profeta Isaías vio al Señor, Yahvé, según Isaías 6, 1 a 13, Juan entendió correctamente que Isaías vio la gloria de Jesús antes de su encarnación y que Jesús es Yahvé. La visión de Isaías, registrada en el capítulo 6, es interpretada aquí por Juan como una visión de la Trinidad como un todo. El profeta vio que la gloria de Cristo como la gloria de ¿qué? Del Padre. Los versos 42 y verso 43 nos habla, algunos de los gobernantes tenían una fe débil en Jesús. ¿Y cómo es una fe débil en Jesús? Veamos. Con todo esto, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Más adelante le voy a decir, ¿cuál es ese premio? La gloria de los hombres. Es duro el premio, le adelanto, son palabras duras. A este punto el ministerio de Jesús había muchos que creían en él en secreto. Vieron las señales y escucharon sus enseñanzas, pero como tenían miedo de lo que otros pudieran pensar y hacer en su contra, no declaraban que Jesús es el Cristo, que es el Salvador del mundo, que había sanado enfermos, dar testimonio de Cristo, en otras palabras. Dios nos libre de caer en eso, hermanos. Testifique de Cristo mientras podamos. No todo el tiempo tendremos ese privilegio. ¿Sabe usted eso? Espero que lo entienda y creo que lo entienden. Vieron, repito, las señales y escucharon sus enseñanzas,
pero tenían miedo de lo que otros pudieran pensar y hacer en su contra. Como tal, no declaraban abiertamente, o sea, no confesaban, como dice el texto, no confesaban su lealtad y confianza ¿en quién? En Jesús. ¿Qué tipo de creyentes entonces eran estos? Un estudioso fue más empático, o antes de ahí, no quiero dejar esta nota, perdón, dice, espero que la pueda entender. El discipulado secreto es una contradicción en términos de, ya sea que el secreto mate el discipulado o el discípulo mate al secreto. El discipulado secreto es una contradicción en términos de, ya sea que el secreto mate al discipulado o el discipulado mate al secreto. Un estudioso en cuanto a esto fue más empático y nos dice, los comentaristas son duros con estos tímidos que aparecen aquí. Y en el interrogante dice, ¿son heroicos todos los cristianos? ¿No hay pábilos humeantes? Pero la respuesta me la da el texto y me inclino más por la respuesta del verso 43. Porque estos gobernantes decidían no hacer público su creencia en Jesús. Verso 43 lo dice, ¿no? Porque amaban ¿qué? La gloria de los hombres, que nos aplaudan, que nos busquen, que nos señalen, que digan cosas elevadas de nosotros. Jesús acababa de explicar que si alguien le servía, recibiría gloria de Dios. Recuerde que tratamos el texto donde dice, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora, si usted sirve a los hombres, ¿quién le ha de honrar? Le vamos a decir, la palabra viene fuerte, una de las que creemos. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús acababa de explicar que si alguien le servía, recibiría gloria de Dios, según 12:26 de San Juan. Sin embargo, había muchos que amaban la gloria que viene ¿de quiénes? De los hombres más que de la gloria de Dios. ¿Y cuál es el premio de aquellos que aman más la gloria de los hombres? Alguien nos enseña de manera simple y corta, el interrogante también, ¿qué otra cosa es que solo un poco de aliento apestoso? Estos tienen su recompensa. Verso 44, verso hasta el 50, en este acontecimiento, en esta enseñanza vemos un llamado final a creer. Jesús hace un último apasionado llamamiento a la multitud. Dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Hermano, esta expresión aquí, Jesús clamó. ¿Qué usted cree que le está haciendo, hermanos? Clamando. Jesús clamó. Pocas veces Isaías nos dice que Él ni vocearía en las calles ni alzaría su voz, sino que su mensaje iba a ser un mensaje donde los oyentes lo iban a oír, pudiéramos decir, con calma. Aquí el Señor, en este momento crucial, dice que clamó y dijo, o sea, varias veces en voz alta está expresando su enseñanza. Enfatizaba su mensaje subiendo un poco de tono, en otras palabras. Estas son las últimas palabras en el Evangelio de Juan de Jesús para el público.
en este último discurso a la multitud, Jesús hizo énfasis en los temas de todas sus predicaciones anteriores en Juan. Incluía un recordatorio de su enseñanza, un desafío a decidirse o no decidirse por él. Clamó. Una advertencia a los que decidieran en su contra y una promesa para los que decidieran ¿qué? Creer en él. Las dos cartas estaban ahí. O eliges la luz o eliges las tinieblas. Clamó. El tiempo imperfecto en el original significa que el grito era persistente. ¿Recuerdan ustedes en Hechos capítulo 2, los versos 38, 39, en esa línea? Hay un verso donde dice que Pedro les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. El texto como que se adecua para decirlo enfáticamente: sed salvos de esta perversa generación. Esa es la idea. Siempre me ha llamado la atención de ese verso. Repito, el tiempo imperfecto en el original significa que el grito era persistente. Como regla, nuestro Salvador no clamaba en el sentido de que gritaba predicando. Eso no es eso, tampoco es predicar, gritar. O estamos gritando o estamos predicando. Y el Señor, por lo regular, los que le oían, aún hasta los niños podían entender el mensaje. No clamaba o elevaba su voz en las calles, dice Isaías, pero de vez en cuando, en alguna hora exaltada, los evangelios nos dicen que clamaba, como en el capítulo 7, verso 37. En el verso 45 vemos: el que me ve, ve al que me envió. Jesús hizo énfasis en su unidad con Dios el Padre. El creer en Jesús era poner su fe ¿en quién? En el que lo había enviado. ¿Y quién nos salvaba? Cristo. Incluso más de lo que era poner la fe en el mismo Jesús. Aunque fue por afirmar esto que lo iban a crucificar, aún así no se retractaba de nada de lo que ha dicho, de lo que había dicho, sino que lo reafirma con fuerza en las mismas garras y próximo ¿a qué? A su muerte. Bien dice él: yo la luz he venido al mundo. Jesús hizo hincapié en su propia veracidad y en la necesidad que el hombre tiene de seguir ¿a quién? A Jesús. O de otra manera, vivirá ¿en qué? En tinieblas. Sigue diciendo en el verso 47, no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. La encarnación no era necesaria si Jesús no solo hubiera venido a juzgar, no necesitaba agregar humanidad a su deidad para hacer eso, pero sí necesitaba hacerlo para rescatarla. Sin embargo, la palabra, cuando nos dice que he hablado, ella le juzgará. Nadie tiene excusa de no reconocer de que Cristo es Dios. Aún en las zonas más difíciles, en la selva, en el continente, pudiéramos decir, africano, asiático, cualquiera de esos continentes lejos, hay misioneros que están desde ya aprendiendo el idioma de esos nativos para poder explicar el evangelio y en último estado poder dejar la escritura que ellos entiendan. Hermanos, Dios tiene un plan para salvar a todo aquel que quiera arrepentirse. Solo está en que ponga su fe en Cristo y nada más. Ninguna obra puede salvar al pecador, porque si la obra o si alguna obra salva al pecador, entonces vana sería la cruz de Cristo. Eso es lo que me enseña la Escritura, ¿no? Déjele la obra de salvación al Señor Jesucristo. Solo ponga su fe y su corazón en Él y confiéselo. Hay consecuencias de las que no podemos escapar por rechazar a Jesús. Su último mensaje no es uno de condenación,
pero es uno de un gentil llamado. Siempre hay en el cuarto evangelio una paradoja esencial. Jesús vino en amor, sin embargo, su venida será ¿cómo? En juicio. En el verso 49 dice, no he hablado por mi propia cuenta. Jesús hizo hincapié en su propia sumisión al Padre. Su autoridad estaba conectada a su sumisión ¿a quién? A Dios el Padre. Dice la Escritura lo que he de decir y lo que he de hablar. Lo anterior designa la doctrina según sus contenidos. La última, la variable forma de la entrega. Si usted se estudia Mateo 4, 1 a 11, verá allí que el Señor, cuando el maligno le tienta, el Señor no le responde con revelaciones nuevas o de sus propias palabras, sino que citó ¿qué? El maligno decía, escrito está. El Señor, ¿cómo le contestaba también? Diferente. Escrito está también. Y recordamos al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es un gozo y un placer servir a Cristo. Pongamos en nuestros corazones servirle a Él y no querer jamás ganarnos la gloria de los hombres que para nada nos aprovecha. Vamos a orar. Señor Dios, gracias en esta hora por permitirnos estar aquí con la única intención de glorificar su nombre. Solo tu gracia nos ha permitido llegar hasta aquí. Síganos bendiciendo. Usted conoce a su iglesia, sus aflicciones, sus luchas, sus angustias, sus pensamientos, oh Señor. Solo usted puede ayudarnos, bendecirnos. Solo tu gracia, Señor, puede hacer grandes maravillas en nuestras vidas. Bendiga a los moradores de este lugar. Gracias por este tiempo. Gracias porque hemos visto tu mano poderosa, oh Señor. Ayúdanos a seguir honrándote, denos las fuerzas para la segunda actividad y que tu nombre sea honrado y glorificado siempre en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gloria al Señor. Si confiamos en nuestras obras para salvación, la cruz de Cristo sería vana. El único camino de salvación es poner nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a invitar a los hermanos que nos ayuden con las ofrendas.